Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines. Esta mañana, esta tarde, esta noche que el Señor ha hecho para bendecir nuestras vidas y nosotros devolvamos en adoración, en alabanza y en bendición a nuestro Rey eterno. Démosle la honra a Él porque Él la merece, porque Él es el Dios soberano, el sublime y el majestuoso. Y vamos a iniciar esta cápsula de sabiduría poniéndolo todo en las manos del que vive y reina por los siglos de los siglos, el que merece honor. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo y verdadero, Príncipe de paz, Rey de gloria y de bondad, Señor nuestro, amado nuestro, Redentor nuestro, tú que eres el dueño de todo. Te damos gracias, papá, porque esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, sea para bendición de nuestra vida, para que nos ayude a caminar cada día mejor, a perseverar en ti, bendito Dios. Te damos la gloria, la honra y la majestad, el imperio y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Disculpen. Hoy voy a tocar el tema del doble ánimo. La palabra siempre es clara y siempre nos habla de estas personas de doble ánimo. Y muchas veces nosotros caemos en el error de ser también partícipes del doble ánimo. Y veamos lo que nos dice la Escritura. Vamos a ver esta cita bíblica y vamos a comenzar a escudriñar lo que el amado nos quiere decir. La fe muchas veces en nosotros se ve puesta a prueba porque muchas veces tenemos ese doble ánimo de creer en Dios sin realizar las acciones justas y precisas que Dios nos demanda como hijos suyos. Veamos lo que nos dice Santiago 2, 19, 20. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Lo voy a dejar ahí. El pasaje es muy lindo, puede seguirnos hablando mucho. Pero nosotros creemos en Dios, pero a veces no le creemos a Dios. A veces cuando las circunstancias vienen a nuestra vida y nos presentan diversas dificultades, nuestro estado de ánimo comienza a decaer. Nuestra percepción de lo que Dios puede hacer en nosotros se ve tambaleante. Nos enfocamos tanto en la situación equívoca, en la sensación de dolor, en la situación de angustia y de quebranto, que se nos olvida la grandeza de este Dios soberano, de este Dios sublime, del Dios perfecto que nos llena de bendición día tras día. Veamos lo que nos dice el 21. No fue justificado por las obras. Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, aquí nos hace una pregunta. ¿No has visto que Dios cambió la circunstancia por la obediencia de Abraham? Por el amor de Abraham, por su Dios, por el temor santo que tenía Abraham a su Padre eterno. ¿Cuánto más nosotros que hemos visto el poder del Señor, que tenemos la Escritura que nos habla de esta realidad, de esta verdad, de esta presencia de un Dios soberano que hace de lo imposible lo posible? Hoy te estoy invitando para que nuestra fe no se vea expuesta en el doble ánimo. Dios a través de la palabra nos enseña las complicaciones de tener ese doble ánimo. Sus resultados, por supuesto, son el poder de que el Señor puede transformar nuestra debilidad y nos convierte en poderosos instrumentos para su gloria. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús le cambió el nombre a Pedro. Y esto lo vemos en Juan 1, versos 41 y 42. Y dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús mirándole a Jesús y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás.
tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El nombre Pedro, cuyo equivalente en arameo es Cefas, significa roca, piedra. O sea, Dios le está dando un parámetro a Pedro increíblemente grande. Y esto es lo que se ha tomado en otras denominaciones para decir que Pedro está por encima casi que hasta de Jesucristo, ¿verdad? Y se les da atributos que Dios no le ha dado. Él le cambia el nombre. ¿Por qué Dios cuando llama a alguien le cambia el nombre? Cuando tiene un gran potencial. Porque la piedra, la roca, siempre van a ser necesarias para ir abriendo camino en construcción. O sea, Dios, a través de Jesús, el Dios hecho carne, le dice a Pedro: necesito que comiences a edificar la palabra de verdad, que el Mesías ya está en la tierra, que el Mesías vino a dar vida y vida en abundancia. Mas, sin duda, este cambio era muy importante, pero debemos tener en cuenta que este cambio no se dio inmediatamente, más bien, si conocemos la vida de Pedro, vamos a ver el montón de altibajos que tenía Pedro. Pedro era muy cambiante. Pedro perdía la fe muy fácilmente. Pedro se enojaba muy fácilmente. Pero el Señor estaba revelando que aquella fortaleza que él quería desarrollar en Simón, por eso le estaba poniendo piedra, porque la piedra es dura. La piedra tienen que darle un golpe muy certero para poder ser quebrada, mas sin embargo no deja de ser piedra, no deja de ser roca, en menor cantidad, en más pequeña, pero sigue siendo, no cambia, no tiene sombra de variación. Sin duda, vuelvo a decirles, este cambio era muy importante, pero debemos de tener en cuenta que este cambio no se dio en un día para otro. La fortaleza que Dios quería desarrollar en Simón Pedro es de importancia en el papel de que la iglesia naciera a través de la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque ya Dios, en su infinito conocimiento, sabía que Pedro, Dios en este caso, Jesús, sabía que Pedro iba a ser revelado, que él era el Mesías. No se le está dando ningún otro atributo que otras denominaciones le han dado, sino que Pedro, a pesar de su imperfección, a pesar de su doble ánimo, a pesar de que era un hombre testarudo, cabeza dura, que perdía la fe, como les decía ahora, iba a ser uno de los pilares que iba a llevar el evangelio a muchos pueblos y naciones, que iba a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Si vemos, Simón es el hermano de Andrés y era un hombre, ¿cómo lo podemos decir? Impetuoso, inconstante y tal vez hasta poco digno de confianza, porque por lo general hacía promesas que luego no podía cumplir. Se asemeja a este Pedro a alguno de nosotros, que muchas veces somos inconstantes, que somos impetuosos, que muchas veces no damos confianza. Y aparte de eso, era un hombre completamente emocional. Se dejaba guiar por esas emociones traicioneras, por esas emociones que hoy hacía una cosa, decía una cosa y mañana se arrepentía. Que se entregaba a ciertas cosas con una fuerte pasión inicial, pero luego se rendía antes de terminar. Nos asemejamos muchas veces a este Pedro. Nos asemejamos a este Pedro que hoy quiere servirle a Dios, pero mañana quiere seguir haciendo otras cosas. Según la Escritura, Pedro cometió un montón de errores por su doble ánimo. Por ejemplo, Pedro le dijo a Jesús que no fuera a la cruz a morir de tan terrible manera.
El doble ánimo, las emociones le impedían hacer la voluntad de Dios cuando ésta implicaba obstáculos, tribulación y dolor. Un momento, pero yo no quiero pasar obstáculos, yo no quiero tener tribulación y mucho menos dolor. Mas, sin embargo, el amado tenía que pasarlas y nosotros, como vid adherida al gran yo soy, tenemos que pasar estas situaciones, si no, no seríamos dignos merecedores de la gracia y de la bendición de un día recibir la corona de vida en el reino venidero. Y por eso es que muchas personas terminan renunciando al camino que Dios le ha trazado. ¿Por qué? Porque el mundo es más fácil, porque el mundo nos vende más, porque el mundo nos da más cosas fáciles que perseverar en Cristo Jesús. Veamos otro punto negativo de Pedro. Negó 3 veces cuando la gente lo señalaba. Pero tú eres el seguidor de ese Jesús de Nazaret, hijo de José. Tú eres el seguidor de ese maestro. Y el doble ánimo en él genera debilidad en esos tiempos difíciles y hace que la persona termine negando sus principios y su fe cristiana. ¿Te suena parecido? ¿Cuántas veces hemos negado los principios y la fe cristiana? Porque cuando hacemos las cosas del mundo, cuando hacemos las cosas que al mundo le agradan, estamos negando a Jesucristo. Estamos negando nuestros principios. Estamos negando nuestra fe en Cristo Jesús. Así que hoy te estoy hablando a ti y me hablo a mí que no hagamos cosas que ofendan a un Dios tan bueno. Cuando negamos nuestra identidad en Cristo Jesús, estamos siendo una persona de doble ánimo. Mas, sin embargo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que nos llene de verdad y nos haga volver en sí para alejarnos del camino que el enemigo nos quiere conducir. Otra fue cuando tenía que orar y se quedó dormido. ¿Se acuerdan ese pasaje bíblico? Sí, Jesús los lleva y les dice, oren conmigo 1 hora. Mas Pedro, con nosotros, se quedó dormido. Él fue advertido por el Señor Jesús de que sería zarandeado por el diablo. Y esa noche, mientras el maestro oraba en el huerto de Getsemaní, sus discípulos dormían, incluyendo a Pedro. Oyó lo que el maestro le dijo: no dejes de orar, mantente firme para que el enemigo no tome ventaja de tu vida. No, pero es que es más rico estar acurrucadito durmiendo bajo las cobijitas. Es más rico hacerme loco y pasar en un estupor para no meterme con las cosas del Señor. Ese doble ánimo afecta hasta la vida de oración, pues la persona termina dudando del poder y el cuidado divino y piensa que orar es una pérdida de tiempo, que puede dedicar ese tiempo a cocinar, a lavar, a ver YouTube, a ver TikTok, a ver Facebook, a ver una novela, a ver una película, a ver cualquier cosa que no sea la oración. Y así su fe y su esperanza en el eterno se comienzan a venir abajo y se deja de buscar la presencia del Señor. Así que como el Señor Jesús restauró la fe de sus discípulos, nosotros debemos de buscar al Eterno y en su presencia seremos renovados y fortalecidos para perseverar y salir de toda esta crisis, mucho más fuertes y maduros para la gloria de Dios. Porque sabes, cuando nos enojamos, porque la palabra nos golpea, cuando nos enojamos, cuando alguien nos llama la atención y nos exhorta, es porque dentro de nosotros todavía no está la llenura del Espíritu Santo. Seamos sensibles al Espíritu Santo y cambiemos todo lo que está mal, todo lo que está equívoco en nosotros y permitámosle al gran Dios, al soberano, al príncipe de paz, al Rey de gloria, que venga y nos llene con su amor y nos transforme para no estar en doble ánimo. Ahora oremos para sellar esta palabra. Amado Jesús, Dios Padre eterno, te damos gracias por la palabra. Padre, no queremos ser personas de doble ánimo. No queremos, Padre de la gloria, defraudar a un Dios tan bueno. No queremos negar
que somos hijos del Padre Celestial. Que nuestro sello sea la palabra, que nuestro sello esté visible en todo tiempo y en todo lugar. Que yo pueda tener la identidad en Cristo Jesús y nunca negar mi fe. Ahora, amado Padre Celestial, yo te pido que bendigas a tu pueblo donde se encuentre y que tu bendición venga a nuestras vidas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Y recibamos todos un Shalom Alejem. Bendiciones de lo alto. Feliz fin de semana.